Ya, entonces ahora estoy grabando. Claro, Y para la con la pregunta 1. 1 esto es lo mejor. Ya, bueno. No sé si tienen más dudas. ¿Esa sería la velocidad angular? Sería la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Ya. ¿Y no sirve para dos o no? Para 2, no realmente porque ahí uno tiene, bueno, de nuevo un problema que es en 2 dimensiones. Entonces, o sea, claro, uno también podría definir su potencial efectivo, pero no es muy razonable. Ahí lo mejor es usar Taylor. Ya, bueno. Uno, o sea, uno sabe que la ecuación del oscilador armónico es de este tipo. Entonces, si yo llevo una ecuación parecida, lo que acompaña al término lineal es la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Ya. Y yo tenía una pregunta de la uno Ujú. que no sé bien, las dos fuerzas se tienen como que restar, siendo una como eh, atractiva, no me acuerdo cómo se llamaba, y Claro, otra... hay una que es atractiva y otra repulsiva, pero claro, tú puedes hacer dos cosas. Una, no me acuerdo si tienen nombre, a ver, voy a ver si tienen nombre las fuerzas. Claro, F1 y F2. Entonces, uno podría decir, bueno, tengo, eh, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? Ya sé. Entonces, uno puede calcular el potencial de la fuerza 1 y el potencial de la fuerza 2 y sumarlos. Ya ese sería un camino. Ese sería el potencial, digamos, de todo el sistema. O uno también puede calcular simplemente el potencial de ambas fuerzas directamente. Y estas cosas son iguales. Ya, buena. Y ahí sacáis con esa la primera ecuación, ¿no? Claro, a ver qué ven al principio. Eh, claro, sí. Con eso uno calcula la órbita circular, que vendría siendo un punto de equilibrio del Ya, bueno, potencial efectivo. gracias. Ya. Ahí yo tenía la misma pregunta, que no sabía si se sumaban o se restaban, pero ahí también, por ejemplo, si uno hace la sumatoria de fuerzas, ¿ahí también Ujú. se sumarían? O sea, es que, a ver, déjame un segundo, voy a ver si puedo eh, compartir, ¿no? Bueno, esto. Pero aquí no puedo rayar. Ya, pero filo. Entonces aquí dice, tú me decías, ya, pues la fuerza 1 es, ya mejor voy a volver a la pizarra. Entonces teníamos la fuerza 1 que era algo así como, se me olvida, menos alfa partido por R en R tongo. Y la fuerza 2 es algo así como beta partido en R cuadrado en R tongo. Entonces, claro, uno lo que puede hacer es trabajar esto como con una fuerza nomás, donde la fuerza va a ser la suma de ambas. Entonces uno dice, bueno, esto va a ser F1 eh, más F2, conservando el signo que tiene. O sea, esto sería menos alfa partido por R más beta partido en R cuadrado. Claro, eso. O sea, el hecho de que sea repulsiva o atractiva está acá, está dentro de la fuerza. No tienes tú que agregarle un nuevo signo. Ah, ya. Esa era como mi duda, como Claro, si sí. había que agregarle signo. Ya, ya está así. Ya En... yo. Dale. No, pregunta, no. No, dale tú. Bueno, vale. Bueno, ahora tenía dos preguntitas. Primero, entonces técnicamente en la uno no habría como momento angular, pues ahí me tendría que como despreocupar. No, sí, hay momentos angulares. De hecho, para que algo gire, tiene que haber momentos angulares. Ya, verdad, sí. Y en la 2 en la pregunta 2 ¿se haría con sistema no inercial? Y ese O, es el buen camino. ya. Usar el sistema de referencia no inercial. Y ahí tendría que ser como todas esas fuerzas así de Coriolis y Claro, todas esas cosas. Coriolis, claro. Sí, pues va a depender del sistema de referencia no inercial que tú te definas. Ya bueno, vale.
Yo igual tengo una pregunta de la P2, pero había alguien más que quería hacer una pregunta, como antes de mí. ¿O No no? sé, no sé. No, tranqui, pregunto después, sí. Sí, estoy viendo cómo preguntarlo. Ya. Es que en la P2, al final, lo que nos piden es el periodo de las pequeñas oscilaciones. Ajá. Y dice como que sea en torno a su posición de equilibrio sobre el disco. Sería en torno como al punto en donde se une la cuerda, ¿no? De largo L. Como el punto Eh, con el que gira. ¿O o se sea, refiere como a la mitad del disco? se refiere, es que igual está implícito ahí como saber cuál es el punto de equilibrio del sistema. Porque tú tienes un disco que gira y aquí empieza el péndulo, o sea, no un péndulo, pero es como una cuerda con una masita acá. Entonces aquí, bueno, lo más natural es definirse aquí un ángulo, ¿cierto? Y claro, va a haber un ángulo, phi, donde esto va a estar en equilibrio. Entonces eso te lo va a dar la ecuación. Y tú, en torno a eso, entonces puedes hacer un desarrollo de Taylor y encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones, sabiendo que la ecuación del oscilador armónico es de este tipo. Ya, o sea, Es esto... que, ¿Mm? es que yo empecé a desarrollar el ejercicio como sistema no inercial y no Ujú. sé a dónde tengo que llegar. Como que puedo desarrollarlo infinitamente, pero no sé hasta qué tengo que llegar como para hacer Taylor. A Como una de dónde me ecuación. tengo que agarrar. Ya, por ejemplo, o sea, podríamos hacer un ejemplo sencillo de algo similar, digamos. O sea, es distinto, pero yo creo que se puede entender. Entonces, podríamos considerar un péndulo que es un sistema en realidad más complejo de lo que parece, pero bueno. Entonces, uno tiene un péndulo, ¿cierto? Con gravedad, acá hay un ángulo phi, y bueno, uno puede hacer todo el desarrollo de torque o mecánica y va a llegar a la siguiente ecuación, que hay dos puntos más, ¿cómo era esto? No me acuerdo, era G, Creo que G partido G L. partido L, claro, seno de phi. Claro, esto no es una ecuación de oscilador armónico, pero es parecido, ¿cierto? Y uno sabe que acá hay un equilibrio para el péndulo en phi igual a cero. Entonces, phi igual a cero es un punto de equilibrio, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un Taylor de esta función de acá en torno a cero. Y uno sabe que hacer un Taylor de eso es, bueno, phi, y hay otros términos, más términos de orden cuadrático. ¿Cierto? Entonces, si yo me quedo solo con este término lineal, obtengo que, y desprecio este término, entonces yo obtengo esta ecuación. Más que partido en L por phi igual a cero. Y entonces, sabiendo que la ecuación del oscilador armónico es la segunda derivada de una variable más la frecuencia al cuadrado por la variable, entonces yo digo que la frecuencia va a ser G partido por L. Entonces, para el problema 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a plantear las ecuaciones de movimiento usando el sistema de referencia no inercial para una variable que ustedes se van a definir y van a tener algo de este estilo, donde van a tener una función que en torno a un punto de equilibrio es como lineal, como el seno. Entonces ahí ustedes dicen, ah, mira, lo que acompaña al término lineal va a ser la frecuencia de pequeñas oscilaciones al cuadrado. No sé si se entendió más o menos el esquema. Más o menos sí, pero no sé si es porque no entiendo muy bien Taylor, pero no entiendo cómo el seno pasa a hacer esas cosas, como mágicamente. Es Ah, como ya, cuando uno dice el seno del ángulo se aproxima al ángulo, momento de fe. ya. Eso es Taylor, no sé, me imagino que eso se deben diferenciarlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, uno sabe que, bueno, en realidad una función cualquiera que sea diferenciable, f de x, uno la puede escribir como una suma infinita, ¿cierto? De n igual a 0 hasta infinito, de la enésima derivada evaluado en un punto de equilibrio, en realidad un punto cualquiera, pero nosotros en física usamos un punto de equilibrio, por x menos x de equilibrio. Esto es la n. Esa es cualquier función diferenciable. Entonces el seno,
uno nunca calcula toda la serie porque es imposible en general. Entonces uno calcula los primeros términos, que son los que les sirven para hacer aproximaciones. Entonces esto nos pide calcular n derivadas. Entonces la primera derivada del seno es coseno de phi. Y yo lo tengo que evaluar en el punto de equilibrio, ¿cierto? Este término acá. Y nosotros sabemos que el punto de equilibrio en el caso del péndulo es 0. Entonces, coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y 0 factorial es 1. Entonces el primer término, esto acá está quedando muy desordenado, pero el primer término me va a quedar, bueno, coseno, que es la primera derivada, evaluada en el punto de equilibrio, es 1, partido en 0 factorial, que es 1. Y aquí me va a quedar phi menos el punto de equilibrio, que es 0, elevado a... bueno, el primero me queda elevado a 0, pero el segundo me va a quedar algo así como 1 partido en 1 factorial por phi menos 0 elevado a 1. Y yo voy a tener el punto de equilibrio, digamos. O sea, perdón, el primer término distinto de 0. No sé si se entiende. Más o menos. ¿Sí? ¿No? Lo hacemos de nuevo. Ya. Ya, ahí alguien dice que el Mauri hizo como un problema con Taylor. Que claro, también les puede servir verlo quizás para esto. Creo que sí, la segunda se hace con sistemas no inerciales. Ya, creo que el Taylor, ahora que me estoy dando cuenta, lo hice pésimo, así que lo voy a hacer de nuevo. Para que se entienda bien, porque quizás se confundieron, entonces ya lo vamos a hacer bien entonces. Entonces, f de x va a ser más lento quizás para que no me pierda. Entonces, de n igual a 0 hasta infinito. Entonces, la primera derivada de un punto de equilibrio la vamos a llevar, estamos en física de equilibrio. N factorial y aquí x menos x de equilibrio. Entonces, yo quiero aproximar seno de phi, donde el z de equilibrio es 0. Ya entonces voy a calcular la derivada 0, digamos. Es la misma función, o sea, no le hago nada, no derivo nada, entonces es seno. Si yo la evalúo, entonces seno de z de equilibrio es seno de 0. Entonces esto es 0. Y voy a calcular hasta la primera derivada nomás. La primera derivada de seno de phi es coseno de phi. Entonces el coseno de phi evaluado en el punto de equilibrio es igual a el coseno de 0. Esto es 1. Entonces con esos términos yo voy a calcular esto. Entonces vamos aquí a reemplazar esto como si fuera una función de phi, ya para que quede más acorde a lo que estamos haciendo. Entonces una función de phi, esto va a ser la derivada de enésima de evaluada en phi de equilibrio. Y aquí va a ser phi menos phi de equilibrio elevado a n. Entonces esto es más o menos como la derivada 0, ¿cierto? De f evaluado en el θ de equilibrio. Ya voy a correr por acá. Partido por 0 factorial. Phi menos phi de equilibrio elevado a 0. Más la primera derivada de f. Esto es súper tedioso, pero quizás les puede servir. Entonces, evaluado en el θ de equilibrio, partido en 1 factorial por phi menos phi de equilibrio. Y después los otros términos son de orden cuadrático.
Entonces, ya, la primera derivada de f, cuando nuestra función es el seno, nosotros vimos que vale 0 evaluado en el punto de equilibrio. O sea, este término de aquí es 0. Queda solo este término de acá. Y ese término es la primera derivada, que es esto de acá, o sea, 1. Y aquí aparece, claro, 1 partido en 1 factorial de phi menos el phi de equilibrio, que es 0. Me queda phi elevado a 1. Y eso es phi. Y por eso uno dice que el seno de phi es como phi cuando uno está cerca del punto de equilibrio, que es 0. O sea, eso es para cuando phi es chiquitito. ¿Ya? Entonces eso, de ahí viene la aproximación famosa del de Fay. No sé si ahora se entendió más, quizá. Alguien se puede haber confundido. Ya, entonces, alguien dice en la P1A hay que poner las condiciones en función del radio. Como no entiendo muy bien a qué te refieres con hay que poner las condiciones en función del radio. Como, ¿cuáles condiciones? P1A, voy a ver la P1A. P1A entonces dice determine. Ah, ya, las condiciones son el radio de la órbita y la rapidez de la partícula. Claro, claro, claro. Entonces, lo que quiere hacer es calcular. Yo la recomiendo, creo que esta tarea la tengo que revisar. Ponerle como el radio circular, ponerle algún nombre, no sé, R tilde o R0. Yo en general uso esta. Y ver cuánto vale. Cuánto vale R0 y cuánto vale. Si esa es su notación para el radio circular, póngale V0 a la velocidad circular. Entonces, ver también cuánto vale esto. Esa es básicamente la pregunta en la parte 1. ¿Ya yo? Ujú. En la P1B es ocupar la fórmula de la segunda derivada del potencial efectivo y todo eso. Para En sacar la- la Claro, pequeña teoría de planicie. ese es un camino. Sí, es un camino, yo creo que el más conveniente. También está el de hacer Taylor, pero el problema con el de hacer Taylor en esa parte es que de todas formas tienen que calcular el potencial efectivo. Entonces, si los tienen que calcular al final, mejor hacerlo todo con el potencial efectivo. Y claro, como tú Ya dices. yo, Ujú, sí, sí, perdón. dale, dale. Es que también con la misma pregunta, si hay que calcular el efectivo, Ujú. el momento angular, ¿cuándo lo tomo como dato y cuándo lo tomo como que no me lo dan? Yo lo tomaría siempre como un dato. ¿Sí? Sí, Ya. O sea, igual puede quedar un L por ahí así metido. claro. Ya, perfecto. Gracias. Ya yo. Ujú. Pero igual se supone que, por ejemplo, en la P1A yo debería como igual jugar ahí con el potencial efectivo. Yo sé que en una órbita circular vale esto, entonces, ¿o no? Algo así. Para determinar las Eh, condiciones del radio. claro, sí, porque eh, uno sabe que uno sabe que uno tiene una ecuación para el radio. Que uno dice el radio circular satisface esta ecuación. Entonces, esta es una ecuación algebraica. Esta es una ecuación algebraica. Esto es una función de R igual a 0. Entonces ahí voy a tener una ecuación para despejar R0. Que naturalmente igual me va a quedar en función de L, porque el potencial efectivo es el término centrífugo donde tiene el momento angular más el potencial asociado a la fuerza. Vale, ya yo. No se puede calcular el momento angular solo teniendo las fuerzas y el potencial. Sí se puede calcular el momento angular para la órbita circular, por ejemplo. Pero tiene que ser dado un radio. Pero eso. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Tengo una pregunta. Ujú.
En la C, cuando nos dicen hacer como un gráfico para el potencial efectivo, Ujú. tenemos que seguir tomando como lo de la B, que nos dicen que el radio es 2 beta partido en alfa. No, porque claro, o sea, cuando uno tiene, voy a hacer el ejemplo de el potencial gravitatorio. Entonces uno tiene aquí energía en general, y aquí tiene una coordenada. El potencial gravitatorio es como así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno asume un valor de R, por ejemplo, el R circular está aquí, estaríamos en R0, uno tiene este punto para el potencial. Ese es el único valor posible para el potencial. Entonces, uno para obtener cuando a uno le piden graficar el potencial es para cualquier R. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí, sí? Entonces, o sea, no puedes como reemplazar porque ahí toda esta curva la estás evaluando solo en un punto. Esta. ¿Ya yo? Ujú. Para calcular el potencial efectivo sería el potencial como asociado como el ejercicio más L cuadrado. Y ahí es donde como que me queda una duda, porque la masa en esa división que hay, ¿queda arriba o queda abajo? Espera, estamos en la P1, ¿cierto? Sí, o sea, P1. es Ujú. que en general en muchos ejercicios, como para sacar al tiro el potencial efectivo al potencial como asociado a la fuerza, Claro, le suman como L cuadrado partido el en potencial R cuadrado centrífugo. por 2. Eso Claro, sí. se llama potencial centrífugo y es L cuadrado partido en 2 mr cuadrado. Ah, y entonces la masa va abajo, Sí, ¿no? Sí, sí. ya buena. Es que en un ejercicio vi que o parece que se viene equivocado que la ponían arriba. Y Puede ser, por ejemplo, si es que tú, por ejemplo, tienes la velocidad angular, la conoces, uno sabe que L es m r cuadrado por z punto. Entonces, si yo reemplazo esto, me va a quedar un m cuadrado arriba y ahí te puede quedar la masa arriba. Esto igual se puede escribir si yo conozco esto como m. Aquí me va a quedar un r a la cuarta, z punto cuadrado, partido en 2m r cuadrado. ¿Cachai? Y ahí se me van a simplificar las masas y me puede quedar una arriba. Pero en general esta no es la buena descripción del potencial efectivo. La buena es con el momento angular. ya. Y entonces en este ejercicio consideramos el momento angular como un dato. O sea, puede quedar como Sí. dando vuelta igual. Ujú. Ya, perfecto. ¿Tienen más dudas? ¿Hay más dudas? Ya yo Ujú. te quería preguntar por la P2 como el planteamiento del sistema inercial, que me cuesta un poco. Pero, ¿tenéis alguna idea? La verdad no mucho. Ya. Entonces, bueno, uno en general cuando tiene una cuerda, ¿cierto? Por ejemplo, estamos viendo el caso del péndulo. Siempre uno, bueno, ¿dónde pone el sistema de referencia? En general aquí, ¿cierto? En un vértice de donde está el pivote de la cuerda, digamos. Ya, entonces va a ser una buena idea ponerlo en el pivote. Ahora, ¿con qué giro? Eso, bueno, depende de, de tu elección más que nada, pero hagamos el dibujo de la cosa. Entonces tenemos el centro está aquí y aquí estaría el pivote. Entonces lo que yo te recomendaría es poner el origen o prima, ¿cierto? Va a estar ahí. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Ahora, ¿para dónde poner los ejes? Bueno, eso va a depender más que nada de tu conveniencia, de dónde te definas los ángulos y todo eso. Porque bien podría ser aquí X, por ejemplo, y para acá Y. O también podría ser para acá X, para acá X', Y'. Bueno, ahí depende ¿Sería, de ti nomás. sería O' o
el origen, entre comillas, original. No, sería O' porque esta se va moviendo, de hecho, con, eh, con una aceleración, va acelerando. Sería un sistema de referencia no inercial. Este sería el O, digamos, no inercial, que está en el centro. Ahí sin ambigüedad uno lo pone en el centro y ese es como el único, la posibilidad más adecuada, digamos. Después el otro, ponerle el origen acá y lo dije, bueno, esto es como tú te lo definas. Igual uno podría, por ejemplo, poner el O', no es muy descabellado en todo caso, ponerlo aquí. ¿Ya? Pero a mí me parece, si me preguntáis a mí, yo lo pondría acá. Pero esto también es válido. Ah, ya. Gracias, Yayo. Tenemos que la esfera o la partícula que se está moviendo está pegada al disco, ¿verdad? Claro, sí está pegado el disco. Pero no hay roce, entonces, claro, como que no estuviera pegado y no hay gravedad. O sea, creo que la gravedad está como perpendicular a la pantalla. Ah, ya. A ver. Gracias, Yayo. Igual ya yo por ahí, por ejemplo, podría poner en una cartesiana y en otra polares y cosas así. Claro, sí. No hay drama con eso. Mm, O sea, pero ya. igual yo recomiendo ser ordenado con eso. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un dibujo un poco más grande de esto para ver algún ejemplo. Ya, yo es que ahí yo tengo como, me confundo para escribir las coordenadas de uno en función del otro. Como Ya, que exploto. voy al tiro. Entonces, esto, voy a poner aquí entonces aquí está la cuerda y aquí está la masa. Ya, entonces, por ejemplo, una posibilidad que uno pudiera darse es definir para acá el X' y para acá el Y'. Entonces uno se puede definir un ángulo aquí, por ejemplo, un ángulo phi, que describa el movimiento. Y yo voy a tener todo un sistema de referencia que yo puedo poner un sistema polar, por ejemplo, sobre este sistema de referencia para ser más cómodo y hacer lo que uno hace usualmente. Entonces, ¿cuál era tu duda? ¿A quién? Es que alguien preguntó antes que yo. Eh, no sé. A ver, ¿hay alguien en el chat parece? Ya. Ya, dicen que el AUX 16 como que puede servir. Entonces, también se los recomiendo que vayan a verlo también después. ¿Cuál era la duda entonces? Es que, o sea, ya vi ese AUX en verdad. Y bueno, Ujú, igual por algo te estoy preguntando. ujú. Que eso, me cuesta como escribir las coordenadas de ese en función de C', creo. Sí. Ya. Ah, claro, pero ya. Pero por ejemplo, si uno tiene, ya supongamos que este es el sistema de referencia, entonces yo puedo decir, esta cosa no me acuerdo cuánto valía, voy a ver el tiro. Ya, este era, si me equivoqué, entonces este era H y esto era L. Entonces yo, si supongo este sistema de referencia, por ejemplo, quizás no sea el mejor, pero lo voy a sacar aquí. Entonces aquí tengo X' y aquí tengo prima, y la cuestión está arbitrariamente como por aquí. Y aquí está el ángulo. Lo que hice fue extraer nomás este sistema. Entonces lo que me pide las fuerzas no inerciales es que yo escriba R'. Y yo, por ejemplo, si esto vale L, yo podría escribirlo como, por ejemplo, L seno de phi en xtongo prima más L coseno de phi en y-tongo prima. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo escribir la posición en función de
unas coordenadas que yo me doy y las variables del problema. Estoy seguro que esta no es la mejor forma de escribirlo, pero es una forma. No sé si se entiende. Ya, sí, creo que sí. Gracias. ¿Ya yo? Yayo, Ah, Ujú. tranquilo, dale. que justo en esa pregunta yo en un lugar puse un ángulo teta porque sí, porque no me daban en el enunciado un ángulo teta. Claro. Y de todas maneras logré sacar su valor. Entonces Ya. lo puedo tomar como muy bien hecho, así perfecto. Ese ángulo estuvo puesto muy bien. O ¿Pero a qué te refieres con sacar su valor? es que como nos dan la velocidad angular del disco grande, Ujú, pude sacar el valor de teta, porque puse de tal manera que el ángulo fuera como hice una relación entre el ángulo que puse y como los ejes, ujú, así que saqué teta, claro. pero técnicamente pude haber asignado de otra manera el ángulo, Ujú, como en otra posición, claro. y de todas maneras sería el mismo valor que calculé. Exacto. Sí, sí, sí. Eso está súper. Lo que pasa es que, por ejemplo, me imagino que el ángulo que definiste es algo similar a lo que hice yo acá, ¿o no? Sí, Claro, porque uno creo se que lo puede. puse como pegado de otra manera, pero también como así. Claro, uno se más o podría menos. definir, por ejemplo, el zeta acá, por ejemplo, por decir algo. Ya, pero independiente de eso, estas son coordenadas. Y las coordenadas no tienen como un valor. Eso es lo que me hace un poco ruido de tu duda. Esto no es como un numerito, sino que es una función de las derivadas y cosas así. O sea, esto es, tiene una ecuación de movimiento más bien, una EDO. No es como un valor, es más bien una función del tiempo. Ya, porque si fuera un valor, significa que esto está pegado en algún punto. No hay No, pero binariedad. no, si me queda después como dependiendo de t. Claro. Sí, sí, Me sí. queda como valor que no voy a decir por t. Claro, puede ser. Puede ser. Entonces, bueno, eso. Claro, no tiene que ser un numerito. Esa es como mi inquietud con tu duda. Pero ahora que lo dices está súper. Y ahí, Ujú. si yo tomo el origen prima, donde tú dijiste, ¿puedo poner coordenadas polares? Pero es que, claro, o sea, tú podrías. Pero coordenadas polares, ¿dónde? ¿Definidas aquí o definidas acá? Porque uno puede hacer ambas. Definían el segundo. Sí, uno puede Defin- definirse polares, por ejemplo, eh, aquí en el sistema de referencia no universal. Eso dices tú, ¿cierto? Como, a ver si puedo ponerle otro color a esto. Como aquí, por ejemplo, me puedo definir un R de tongo o allá un tongo. Sí se puede. Claro. Ay, gracias. Ah, y lo otro es que, bueno, aquí también. Tú también te puedes definir un rotongo, por ejemplo. Zeta tongo. Que llegases a necesitar. ¿Ya yo? Ujú. Es que yo lo hice con ese tipo de coordenadas, pero igual me enredé un poco, porque, por ejemplo, el no inercial lo hice como, lo hiciste como en el rojo, pero con Ujú. el fitongo se llama, no sé cómo se llama, ¿Sí? el que, no, el otro, el que escribe el radio, lo El hice ro. mirando como para el otro lado, como si Ujú. fuera como una L al revés del sistema. Claro. Y ahí me enredé un poquito, porque, por ejemplo, el eje Z, ¿estaría entrando o estaría saliendo del Mm, círculo? ya, o sea, tú tenías un sistema que va. Déjame dibujarlo. Tú tendré algo así como R para adentro. ¿Zeta para dónde iría? ¿O el phi? O ¿Para sea, acá? es que ese sistema lo hice como justo como en el centro de giro. Y ahí como que Prefiero. Ah, lo hiciste el aquí. R quedaría. Sí, sí. Ya, pero. Ya. Pero ese sería. Es que ese sería un sistema de referencia inercial. Si está en el centro de giro, porque no aceleraría. No, sí, no, sí, es que sí, me refiero a la inercial, a la inercial. Ah, claro. Ya, Sí, ahí entonces. me enredé un poco.
que lo hice más o menos como está, como lo tenía ahí. Ujú. Ah, pero tú dices Eh, como el otro, este para el otro lado, ¿no? sí, sí, sí. Ya, entonces en ese caso, tipo, ahí te cambia la dirección. Entonces uno va hacia allá, pues allá es como atornillando, entonces sería hacia adentro. Sería hacia allá en ese caso. Pero si el círculo está girando en sentido antihorario, Sí, es que el eh, vector unitario independiente del giro del disco. Más bien tiene que ver con la relación con ρ y esto. y si lo hago con ese tipo de coordenadas, ¿qué ¿Mm? recomendáis tú que quizás quedaría menos enredado? Lo que Como, pasa es que aquí te dan como ah, no, no te dan la dirección de giro. Ya, en realidad las dos son súper válidas. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, entonces estaría así en tu sistema y la velocidad, ¿esto para dónde gira? Gira para acá. Entonces, eso es desatornillando. Por lo tanto, ahí tu omega, digamos, del sistema, el que tienes que poner en la fuerza de Coriolis y todo eso, sería algo así como omega cero, menos omega cero en tu zeta tongo. ¿Sí? A otra gente que se lo define como de la otra forma, tendrían el caso donde es positivo. Pero da lo mismo en realidad. Ambos ya, llegan a la pero misma ecuación. sí, pero entonces ahí el omega me quedaría negativo, entonces. Que eso estaba cachando porque no sabía el z para dónde iba. Claro, en ese caso te quedaría sí, negativo. Como entrando hacia la hoja. ¿Hay alguna otra duda? Si hay alguien en el chat. ¿Ya yo? Ujú, Eh, si yo en el origen ujú. defino polares y el rotongo lo pongo en dirección de H, después dependiendo en qué dirección ponga el teta tongo, me va a dar si el eje Z va a ir hacia adentro o hacia afuera. Claro, sí. Claro. ¿Podría explicar un poco lo de la mano derecha, por favor? Es que estoy un poco confundido. La regla de la mano derecha, que hay muchas formas de explicarla. O sea, ya, yo te voy a enseñar las que yo sé, las que utilizo usualmente. Hay una que digamos viendo los vectores, uno puede definirse, siempre tiene tres vectores. Son los tres grados de libertad que hay en tres dimensiones. Entonces uno puede tener X y Z, por ejemplo. Estos son cíclicos de esta manera. Uno tiene la primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada. Entonces podríamos hacerlo así, de hecho, como en general, 1, 2 y 3. Entonces cuando uno va de 1 a 2, obtiene 3. Si va de 3 a 1, obtiene 2. Y así sucesivamente, si va en este orden. Pero si yo voy en contra del orden, entonces es lo mismo. Por ejemplo, si voy de Z de 3 a 2, es decir, de Z a I, obtengo X, pero con signo negativo. Ya porque esto es cíclico, así, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, por ejemplo, 2 cruz 3, eso sería 1 porque está en orden, ¿cierto? Del 2 después viene el 3, entonces yo obtengo el 1. Yo tengo 3 cruz 2, está en contra del orden, y obtengo menos 1. Sería como la forma de viendo los tres vectores unitarios, si uno ya los tiene definidos, pero si uno tengo 2, por ejemplo, y quiero definir el tercero, entonces yo puedo tener esto, por ejemplo, tongo y tongo. Yo quiero definir para dónde va el z. Entonces, lo que yo hago es hacer girar esto de X a Y. ¿Cómo giro esto de X a Y? Bueno, así. Y veo que eso, por ejemplo, si yo tengo un tornillo, significa desatornillar. ¿Ya? Como es desatornillar, entonces voy hacia, digamos, hacia donde mí, para allá iría el Z-tongo. Entonces, otro ejemplo. Yo tengo aquí el RO, por ejemplo,
y aquí el phi. Aquí el 1 sería el rho y el 2 sería el phi. Entonces, lo mismo, yo quiero ver cómo gira esto. Tengo que ir del 1 al 2, tengo que girar así. Y eso es como atornillar, y eso va hacia adentro. Es decir, es la forma más clara de verlo, pero me ha salvado hartas veces. Ah, ya te caché. Gracias, Yaya. Allá había una duda en el chat que estaba súper interesante. Que dice si, que le cuesta entender el periodo de pequeñas aceleraciones cuando es radial. Lo que pasa es que cuando uno tiene órbitas, en general, las órbitas significa que una trayectoria es cerrada. O sea que si yo estoy en un punto, por un tiempo voy a volver al mismo punto. Ya, entonces eso sería una órbita cerrada. Entonces si yo perturbo la órbita, entonces en dirección radial, lo que voy a obtener es algo como que yo, por ejemplo, parto aquí en el mismo punto, pero voy, voy así. Tengo un radio que va variando en torno al radio que describía en el punto de equilibrio. Y después vuelvo al mismo punto. Sería una perturbación radial. Esa sería la descripción gráfica de la órbita de un movimiento que es perturbado radialmente. ¿Hay más dudas? No sé si se aclara un poco la duda de quién preguntó. Que no sé si todavía está acá, parece que no. Ya, pero en fin. No sé si alguien tiene más dudas. Ya van a ser las 5. Podría quedarme hasta las 5 quizás. Mañana podría responder un poco más de dudas si es que lo necesitan. Así que hagamos eso. Me voy a quedar hasta las 5 y mañana podemos hacer un breve horario de consultas si tienen más dudas. Y de aquí a mañana les surgen dudas o algo así. ¿Yo? Ujú. El omega en este caso sería 0, que tengo una duda ahí. Espera, ¿eso en cuál pregunta? En la P2. En la El P2, el omega, omega. cuando S' gira respecto a eso. eh, no sería, o sea, depende cómo te lo defines en realidad. Porque, por ejemplo, si eso depende crucialmente de cómo te lo defines. A ver, voy a dibujito. Entonces supongamos que la cuerda está como por acá. Voy a definir un eje. Y acá. Yo quiero, por ejemplo, que ese X vaya radial siempre. Aquí está el centro. Se va como radial. Entonces cuando yo esté por aquí, por ejemplo, yo voy a tener la misma situación, pero transcurrido un tiempo. Entonces, en ese caso, será el otro color. Entonces, en este caso sí rotaría. No sé si lo estáis viendo. Sí, sí. Pues si yo lo tomara un rotongo en dirección del radio, del TL. Claro, si tú lo tomáis como en la dirección del azul, por ejemplo, ahí también rotaría. La única forma de que esto no rote es que tu sistema de referencia sea algo siempre de este tipo. Algo así como, lo voy a hacer a mano nomás por simplicidad. Entonces, tenía aquí el sistema de referencia inercial, por ejemplo. El sistema tendría que ir siempre como así.
aquí también. Ya, esto sería, por ejemplo, un sistema que no rota. ¿Sí? Porque el X tongo prima siempre es paralelo al que es inercial. En ese caso no hay rotación. Y no sé si eso sea una muy buena idea en realidad. Porque medir el ángulo de esta cosa va a ser más o menos complicado. Yo lo que haría sería como dejar un eje que sea radial. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. Yo te caché. Ya, bueno. Gracias. Ya yo, Ujú. en este problema, es que yo igual me enrollo un poquito, como es mucha cosa haciendo este tipo de problemas. Sí. En la P2 recomendáis, o sea, hay que, se supone que finalmente hay que llegar como a la sumatoria de fuerzas y ahí recién uno ve cómo resuelve lo que a uno le preguntan o Claro. como quizá. ¿Ah? Porque, a ver, en la P2, ¿estás hablando de la P2, cierto? Sí, 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 es lo mismo, Ya, sí. en la P2 te dicen el periodo de pequeña aceleración. Entonces uno recuerda la ley de Newton, la segunda ley de Newton, cuando uno tiene cosas no inerciales, entonces algo así como aceleración prima igual a la suma de fuerzas reales, se va a poner fuerzas reales, más las fuerzas ficticias. Ya entonces, claro, calcular esto es toda una lata, las fuerzas reales, digamos, hay una fuerza real nomás, y la aceleración, bueno, depende de tu sistema de referencia. Entonces tú vas a tener a priori dos ecuaciones porque tenéis dos grados de libertad, uno en x tongo prima y otro en y tongo prima. Tú vas a tener una ecuación en x tongo prima, como las que hacemos al principio del curso, y va a haber una ecuación, ¿cierto? Igual a cosas que te va a servir. Y esa va a ser tu ecuación de movimiento. Y ahí tú tienes que forzar a que esa ecuación sea de este tipo, Ya, buena, buena. Gracias. como el esquema. Ahí tenemos que tomar como la fuerza en el eje radial de, de la bolita, ¿verdad? O sea, es que eso también depende como de tu sistema de referencia, pero fíjate que va a haber una fuerza de tensión por la cuerda, porque la cuerda siempre involucra una fuerza de tensión, que esa va a ser real, ¿cierto? Aquí yo voy a tener una tensión. Y esa tensión yo no tengo una forma muy adecuada de conocerla, por lo tanto, la que no tenga la tensión es la que me va a servir. ¿Se entiende? De hecho, van a ver ustedes que la ecuación que les queda está como diciendo soy un oscilador armónico simple. ¿Ya la última duda? ¿Alguien quiere hacer la última duda? ¿No? Ya, entonces dejamos hasta aquí este horario de consulta. Voy a parar de grabar ahora. Y entonces, bueno, les recomiendo que hoy si tienen tiempo traten de hacer el problema. Y mañana, bueno, pueden preguntar al auxiliar obviamente. Y si tienen más dudas, pónganlo en el foro para que hagamos un pequeño horario de consulta en